Bueno, voy a volver a comenzar. Hare Krishna, queridos devotos, estamos acá con Chitrak Prabhu. Él va a darnos una clase muy interesante. Él tiene una gran trayectoria de conciencia de Krishna. Ha ayudado a muchas personas a introducirse en la conciencia de Krishna a través de cursos en Argentina. Y actualmente él está ocupado en buscar oradores, tanto presencialmente como vía online en el Templo de Buenos Aires, de ISKCON Buenos Aires. Y bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a Chitrak Prabhu, que nos va a hablar de este importante tema con referente a la conciencia de Krishna. Muchas gracias. Prabhu, puede comenzar. Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a Prabhu Haribudi por la invitación al encuentro de hoy. Quiero agradecer también a todo el equipo que organiza estos encuentros en ISKCON Chosica. Y también, por supuesto, quiero agradecer a toda la comunidad Vaishnava que de manera virtual se encuentra presente en estos encuentros. En el encuentro de hoy vamos a abordar un título, a mi criterio, interesante, que es el carácter del sabio. Y básicamente lo que voy a exponer hoy es fruto de una meditación que surgió a partir de la lectura de un significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada dice en el Bhagavad Gita: el conocimiento de los Vedas no es para la recreación del especulador de butaca, sino para la transformación del carácter de uno. Recuerdo cuando leí ese significado o esta parte dentro de un significado de Srila Prabhupada, esto causó en mí un gran impacto porque entendía que el conocimiento védico que se expone en el Bhagavad Gita no apunta únicamente a presentarnos cierta información o ciertas teorías sobre la espiritualidad, o no apunta únicamente a la exposición abstracta de conceptos filosóficos, sino que, además de todas estas cuestiones, el Bhagavad Gita nos ofrece un conocimiento filosófico que debería de alguna manera traducirse en acciones, que debería de alguna manera nutrir nuestro carácter, que debería, al elevar la conciencia, también perfeccionar nuestra conducta. Y por eso es que hoy vamos a hablar de este interesante tema que es el carácter del sabio. En primer lugar, vamos a cantar brevemente Jayo Radha Madhava, luego vamos a pronunciar el Lodakshara Mantra, vamos a leer un texto, el 54 del capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es, junto con su significado. Por último, vamos a tener también una breve reflexión sobre el mismo y cerraremos este encuentro con un espacio para preguntas y comentarios. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari 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 Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari
Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Sri Radhe Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Arjuna Uvacha Stita Prajñasya Kavasam Samadhistasya Keshava Shtitadikim Pravashetam Kimasita Vrajetakim. Arjuna dijo, oh Krishna, ¿cuáles son las señales de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Traducción y significado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Así como todos y cada uno de los hombres tiene sus características propias en función de su situación en particular, asimismo, aquel que está consciente de Krishna tiene su naturaleza específica, su manera de hablar, de caminar, de pensar, de sentir, etc. Así como un hombre rico presenta señales mediante las cuales es conocido como tal, así como un hombre enfermo muestra síntomas de ello, y así como un hombre culto tiene cualidades que lo caracterizan, de la misma manera un hombre en el estado trascendental de conciencia de Krishna manifiesta cualidades específicas en su comportamiento. Uno puede conocer esas cualidades específicas a través del Bhagavad Gita. Lo más importante de todo es la manera en que el hombre consciente de Krishna habla, pues la palabra es la cualidad más importante del hombre. Se dice que a un tonto no se lo descubre hasta que habla. Y ciertamente que a un tonto bien vestido no se lo puede identificar a menos que hable. Pero cuando lo hace, de inmediato se pone en evidencia. La característica inmediata de un hombre consciente de Krishna es que habla únicamente de Krishna y de cosas relacionadas con él. Otra característica sigue automáticamente como se explica a continuación. Arjuna uvacha shtita prajñasya chavasha samadhishtasya keshava stitadikim pravasheta kim ashita vrajeta kim. Arjuna dijo, Krishna, ¿cuáles son las señas de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla
qué lenguaje usa, cómo se sienta y cómo camina. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swami Iti Namine Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo. Muy bien. Entonces, hoy vamos a exponer las características de aquel que está situado en el plano de la trascendencia. Y básicamente voy a hablar de este tema, no porque esté situado en ese plano, dado que en mi caso apenas soy un amigo de los Vaishnavas, que estoy intentando cualificarme para convertirme en un Vaishnava. Sin embargo, mi interés al estudiar esta parte del Bhagavad Gita, que en específico lo que está haciendo es describir las virtudes que tiene un sabio o un Vaishnava que realmente y de hecho se encuentra en la plataforma trascendental, es importante para mí como una forma de conocer el estado al que un practicante de esta filosofía consciente de Krishna puede aspirar mediante la práctica del sadhana. Es decir, es importante comprender qué cualidades de carácter se manifiestan en un espiritualista avanzado. Y no hablo de esto básicamente porque me encuentre en ese estado de perfección, sino porque aspiro al mismo. Y en primer lugar, uno no puede llegar a un lugar que no conoce. De ahí la importancia de este análisis de diversos textos del capítulo 2 del Bhagavad Gita, tal como es. Pero de alguna manera, para lograr la comprensión adecuada del tema que vamos a exponer, en primer lugar tenemos que contextualizar la temática armando una especie de estructura básica que nos sirva de fundamento para darle una lógica y un sentido a todo esto. Porque de hecho el Bhagavad Gita no comienza exponiendo temas ligados a la ética. El Bhagavad Gita no comienza haciendo una clasificación de las virtudes que debería tener un trascendentalista, sino que precisamos de una base, de un fundamento que sirva de contexto para que podamos ver la conexión entre el comienzo del Bhagavad Gita y esta sección del capítulo número 2. Entonces, como todos saben, en el primer capítulo del Bhagavad Gita, tal como es, nos encontramos con la situación dentro del campo de batalla de Kurukshetra, y al final del capítulo 1, Arjuna está diciendo a Krishna que no va a combatir y está exponiendo ante Krishna toda una serie de argumentos bastante eruditos para demostrar que su postura de no combatir es correcta. Cuando leemos el capítulo número 2 del Bhagavad Gita, vemos que Arjuna sigue argumentando, dando motivos y razones por las cuales él no quiere intervenir en este conflicto armado que se dio hace más de 5.000 años en el campo de batalla de Kurukshetra entre el bando de los Kurus, liderado por Duryodhana, y el bando de los Pándavas, liderados por Yudhishthir, el hermano mayor de Arjuna. Pero a pesar de la situación, y tenemos que ponernos en contexto, no deberíamos leer el Bhagavad Gita de una manera puramente intelectual, sino que deberíamos intentar sumergirnos en las ideas centrales del Gita y en los estados de conciencia que el Gita nos plantea, para de alguna manera poder comprender cómo se da este ida y vuelta en el diálogo trascendental entre un discípulo, Arjuna, y su maestro, Krishna mismo. Entonces, si pensamos en el Arjuna del final del capítulo 1 y del principio del capítulo 2, nos encontramos con un Arjuna angustiado, con un Arjuna acongojado, con un Arjuna apesumbrado, que ha perdido todo control de su mente y todo control de sus sentidos. Porque básicamente Arjuna está en un campo de batalla y frente a él hay enemigos en un bando que está constituido por amigos, por familiares y maestros. Y por eso es que Arjuna no puede combatir. Él no puede enfrentarse con sus seres queridos. Esto lo angustia. Esto hace que se le erice el vello de la piel,
esto hace que el arco se le resbale de las manos, eso hace que la piel, que la garganta se le seque, e incluso Prabhupada dice en sus significados, podemos en este momento imaginar a Arjuna con lágrimas en los ojos. Entonces, para poder entender la lógica, el sentido de la manera en que Krishna, como maestro, le habla a Arjuna, que es su discípulo, tenemos que entender qué está palpitando en el corazón de Arjuna. Tenemos que ponernos en el lugar de Arjuna. Pero a pesar de todo el dolor que tenía este guerrero, a pesar de toda la angustia que tenía este guerrero, a pesar de toda la compasión que estaba sintiendo este guerrero, aún así Arjuna tuvo la lucidez, aún así Arjuna tuvo la inteligencia para comprender que estaba en una situación que él, por su propio esfuerzo, no iba a poder resolver. A pesar de su angustia, a pesar de su dolor, Arjuna tuvo la suficiente inteligencia clara para comprender que estaba en una situación límite, en una situación que por su propio esfuerzo no le iba a encontrar una salida satisfactoria. Y Arjuna tuvo, en ese contexto de la batalla de Kurukshetra, la lucidez para pedir ayuda. Arjuna tuvo la capacidad, a pesar de todas las emociones negativas que estaba experimentando, Arjuna tuvo la capacidad para reconocer quién era la autoridad competente que lo podía ayudar a resolver este dilema existencial para él como guerrero. Y en ese sentido es que Arjuna tuvo la claridad de la inteligencia para aceptar a Krishna como maestro y para pedirle a Krishna que le imparta sus instrucciones. Entonces, una vez que Krishna formalmente comienza a desempeñar el papel de maestro de Arjuna, él despliega toda una serie de elementos filosóficos que son muy importantes. El primero de estos elementos coincide con esa máxima socrática de la filosofía occidental, conócete a ti mismo. Es decir, la filosofía, tanto en Oriente como en Occidente, tiene diversos objetos de investigación, ha desarrollado diversas categorías o conceptos, ha desarrollado diversos métodos, diversas teorías, diversas doctrinas, incluso diversos sistemas. Pero filosóficamente hay un punto que opera como base inicial de todo conocimiento filosófico, y es intentar responder la pregunta ¿quiénes somos? Es decir, filosóficamente lo primero que hay que hacer es esclarecer el sentido de nuestra propia identidad. Y por eso es que Krishna expone ante Arjuna, al comienzo del capítulo 2 del Gita, la diferencia ontológica, la diferencia jerárquica y la diferencia de naturalezas entre los dos factores que componen al ser humano dentro de este mundo fenoménico. Es decir, por un lado, el cuerpo material, y por otro lado, como aquello que le da conciencia, vida y movimiento al cuerpo, el alma espiritual. Es decir, Krishna lo primero que hace al asumir formalmente el papel de maestro de Arjuna es aclarar la identidad de su discípulo. Y al aclarar la identidad de su discípulo, Krishna está aclarando la identidad de todas las almas condicionadas que nos encontramos en el mundo material. Entonces, podríamos decir que la primera instrucción que Krishna le da a Arjuna es de tipo antropológica, porque busca esclarecer los elementos que estructuran los fundamentos de la naturaleza humana. Luego de esta cuestión, Krishna va a ahondar específicamente en la naturaleza condicionada de Arjuna, porque en sentido general, todo ser humano está conformado de un cuerpo material y un alma espiritual, que le da conciencia, vida y movimiento al cuerpo. Pero en función de los condicionamientos que las modalidades tienen en nosotros, en función del karma específico que desarrollamos cada uno de nosotros,
hay ciertos condicionamientos que son todavía más específicos para cada individuo. Y en el caso de Arjuna, él estaba condicionado a tener un tipo de naturaleza kshatriya. Es decir, Arjuna básicamente había tomado nacimiento dentro de una familia aristocrática. Por eso, más de una vez en el Bhagavad Gita, Krishna le dice, oh hijo de Prita, oh hijo de Kunti. Krishna está recordando a Arjuna que él es un miembro de una dinastía guerrera, de una dinastía kshatriya, de una dinastía aristocrática. Y por eso, una vez después de que Krishna expone la naturaleza ontológica y asimétrica que hay entre el cuerpo y el alma, Krishna le habla específicamente a Arjuna dentro de su condicionamiento como guerrero, como kshatriya. Y Krishna le dice que como militar, él debe cumplir con su deber tolerando las dualidades. Es decir, de un kshatriya no esperamos que esté constantemente haciendo sacrificios y recitando himnos védicos. De un kshatriya no esperamos que cultive la tierra, ni que esté cosechando el campo. De un kshatriya no esperamos que esté haciendo reparaciones o trabajos manuales, sino que en la antigua cultura védica se esperaba de un kshatriya que sea heroico, que sea un líder, que tenga destreza en el combate, que sea caritativo, que proteja al débil, porque ese es el swadharma de un kshatriya. Entonces, Krishna, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, le está pidiendo a Arjuna que se comporte como un kshatriya. Ahora bien, acá hay un punto interesante para que reflexionemos. Es muy fácil cumplir con nuestro deber cuando relativamente en la vida nos va todo bien. Es muy fácil y muy placentero cumplir con nuestro deber cuando nos aplauden por lo que hacemos, cuando obtenemos reconocimiento por lo que hacemos, o incluso cuando uno se beneficia por lo que hace al cumplir con su deber. Pero Arjuna lo que está encontrando acá es un gran desafío, porque Krishna le está pidiendo que cumpla con su deber como guerrero, tolerando las dualidades. En este caso, tolerando la alegría y la tristeza, porque en lo personal, Arjuna no deseaba combatir en el campo de batalla de Kurukshetra, porque en el bando enemigo había familiares, amigos y maestros a los cuales Arjuna tenía mucho afecto. Y sin embargo, Krishna le está diciendo, sos un kshatriya, tenés que combatir sin importar tu estado de ánimo, sin que te importe la victoria, la derrota, la alegría, la tristeza o la ganancia o la pérdida. Es decir, básicamente Krishna está diciéndole a Arjuna que tiene que cumplir su deber con ecuanimidad. Ahora, acá hay un punto muy importante. A través del estudio de los libros de Srila Prabhupada, nosotros sabemos que la cultura védica era una cultura teleológica. Es decir, la cultura védica, que hace miles y miles de años atrás estuvo presente en India y en muchos países de este mundo también, era una civilización que perseguía 4 grandes objetivos. Es decir, en la cultura védica se perseguía Dharma, Artha, Kama y Moksha. Es decir, en la cultura védica, principalmente cada miembro de la sociedad debía cumplir con sus propios deberes específicos. En la cultura védica, al cumplir el deber del Dharma y del Swadharma, también había Artha, desarrollo económico, y el desarrollo económico conducía a la complacencia de los sentidos, pero finalmente había que buscar moksha, liberación, y para eso es que estaba estructurado el sistema de Varna Ashram Dharma. Ahora bien, este punto que Krishna explica a Arjuna en el capítulo 2 del Bhagavad Gita es muy importante, porque si bien por un lado Krishna le dice al guerrero, cumplí con tu swadharma, cumplí con tu deber prescrito, que como kshatriya es combatir, pero aún así no estés esperando recompensas por este acto. Es decir, no te apegues al mandato fruitivo de los Vedas.
no ejecutes tu deber esperando algún tipo de recompensa material. Y este contexto nos sirve para llegar al punto de entender cómo se enlaza la primera parte del Bhagavad Gita con la sección de textos que hoy queremos explicar que abordan el carácter del sabio. Porque una vez que entendemos el contexto de la batalla, una vez que entendemos que Arjuna no quiere combatir, una vez que entendemos que Arjuna acepta a Krishna como guru, y una vez que Krishna comienza a instruir formalmente a su discípulo, le explica la diferencia entre el cuerpo y el alma, le habla de cumplir con el deber, tolerando la felicidad y la aflicción, le explica que aunque tiene que cumplir con su deber, que no se apegue al resultado en sentido fruitivo, que no se suponga a sí mismo Arjuna como la causa y como el disfrutador de sus acciones. Y en este punto, Krishna invita a Arjuna a que se sitúe en el plano trascendental, a que no quede atado a consideraciones materiales, a que no quede reducido a tener una mirada relativa de sí mismo, una mirada relativa de su deber y una mirada relativa respecto del resultado del cumplimiento del deber. Krishna dice que Arjuna no debe sentirse confundido por el lenguaje florido de los Vedas, no tiene que pensar en recompensas celestiales, en ascensos a planetas superiores, o a diferentes formas de complacencia sutil de los sentidos, sino que Krishna, como buen maestro, como buen guru, que quiere la perfección para su discípulo, lo está invitando a que se sitúe en el plano trascendental. Y ahí es cuando Arjuna pregunta, tal como leímos en el texto previo, cómo habla, cómo camina, qué características tiene aquel que está situado en la trascendencia. Pero para poder llegar a exponer todas estas características en forma de virtudes que tienen los trascendentalistas de más elevado nivel, es que tuvimos que hacer todo el contexto anterior, porque de alguna manera había que crear una plataforma o una base que nos permita enlazar las instrucciones que da Krishna respecto de las preguntas que plantea Arjuna. Entonces, para poder intentar enumerar introductoriamente estas virtudes que adornan el carácter de un sabio, de un trascendentalista, de aquel que se encuentra de hecho situado en la trascendencia, voy a establecer 3 parámetros de análisis. Por un lado, los factores internos de estas cualidades. Por otro lado, los factores externos de estas cualidades. Y en tercer lugar, el resultado finalístico de encontrarnos situados en la posesión de todas estas virtudes trascendentales. Entonces, haciendo referencia a el primer eje de análisis, tenemos que tomar en cuenta el estado interno de Arjuna. Tenemos que tomar en cuenta el estado de conciencia y el estado mental de Arjuna, porque la instrucción que le da Krishna es sumamente valiosa para establecer un contrapunto, una comparación en la forma en que Arjuna pensaba y respecto de la manera en que debe pensar alguien que de hecho está verdaderamente situado en el plano trascendental. Y esto es un punto de inflexión filosófica, en el sentido que tanto la filosofía de India como la filosofía occidental tienen como primera necesidad teórica establecer un fundamento de todo lo real. Es decir, tanto la filosofía india como la filosofía europea antigua buscaban remontarse al origen de todo. Y esto, que es un tipo de procedimiento habitual en el ámbito de la filosofía, es, específicamente hablando, una indagación de tipo metafísica, de tipo causal. En el ámbito de la filosofía griega, los primeros pensadores que nos dio esta antigua civilización fueron denominados colectivamente presocráticos: Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, etc. Y ese primer período
de la filosofía occidental, el periodo presocrático, es considerado un periodo metafísico, e incluso hay un filólogo alemán, Werner Jäger, que considera también el periodo presocrático como un periodo teológico. No teológico en sentido cristiano, pero sí teológico en sentido filosófico. Porque todos los primeros grandes filósofos de Occidente lo que buscaban era, metafísicamente hablando, un arjé. Arjé es una palabra griega que implica la búsqueda de un principio sin principio, que diferentes filósofos lo identificaron con distintos elementos. El agua para Tales de Mileto, el fuego para Heráclito, etc. Y observemos que en la filosofía de Oriente también encontramos esto mismo. Si nosotros intentamos comprender la filosofía Vedanta tiene tres grandes puntos de análisis: la concepción del Brahman supremo y la relación que tiene ese Brahman supremo con la naturaleza y con los seres individuales. Si pensamos, por ejemplo, en la filosofía Nyaya, en la filosofía Vaisheshika, en la filosofía Samkhya, en la filosofía Yoga, todos estos importantes sistemas filosóficos de India, directa o indirectamente, en sentido metafísico, al igual que los occidentales, y de manera independiente de las investigaciones occidentales, también buscaban un principio, una causa de todo. Y esta es la primera característica interna de la conciencia de alguien que está situado en el plano de la trascendencia. Es decir, tal como se explica en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, la persona que de hecho ha superado las modalidades materiales y que de hecho alcanzó el plano trascendental, se caracteriza a nivel de conciencia, a nivel interno, por haber agotado todo tipo de especulaciones mentales, llegando a la conclusión de que Krishna es la causa de todo. Como ustedes saben, hay un pasatiempo en el que hace miles de años atrás un conjunto de sabios se encontraban debatiendo y habían llegado a la conclusión de que todo el mundo manifiesto debía tener una divinidad que haya sido su origen. Estos sabios comisionaron a Bhrigu Muni, y Bhrigu Muni descubrió por experiencia propia que el Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, es el origen de todo e incluso es superior a Brahma y a Shiva. Del mismo modo, el Srimad Bhagavatam, el Amala Purana, el Purana Inmaculado, en el primer shloka del primer capítulo, del primer canto, parte de este fundamento filosófico de carácter metafísico. Porque el Srimad Bhagavatam comienza afirmando que Krishna es la causa de todas las causas, que de él proviene la manifestación cósmica, que él es el sustentador de la manifestación cósmica y que también la manifestación cósmica se retrotrae y descansa en él. Y que como Krishna no tiene causa, él es supremamente independiente. El Bhagavatam dice que Krishna es el maestro original del conocimiento védico porque él le impartió dicho conocimiento a Brahma. Y que por lo tanto Krishna es directa e indirectamente consciente de todo. Y que él es la suprema verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios omnipresente y el hijo de Vasudeva. Entonces, la primera característica que posee un alma autorrealizada es que no practica la especulación mental. Es decir, un alma autorrealizada es una persona que llegó a la conclusión metafísica de que Krishna es el fundamento de todo. Y esto lo confirman grandes autoridades en el conocimiento védico, toda la sucesión discipular, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita y las principales obras del conocimiento védico. Entonces, otro punto importante cuando hablamos del carácter que posee un alma autorrealizada dentro del primer eje de análisis, que es el aspecto interno, es que un verdadero trascendentalista
tiene la mente controlada. Es decir, la mente es un elemento de nuestro cuerpo sutil, la mente es el órgano llamado sexto sentido que comanda los sentidos. La mente se ocupa de pensar, sentir, desear, aceptar y rechazar. Y la característica de las almas condicionadas es que nuestra mente es inestable. A nuestra mente le cuesta enfocarse. A nuestra mente le cuesta encontrar un equilibrio. Nuestra mente deambula de un pensamiento a otro, de un deseo a otro. Sin embargo, en el caso de los grandes trascendentalistas, aquellos que verdaderamente están situados en el plano trascendental, ellos tienen la mente completamente bajo control. Y tal como se afirma en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, la mente no puede ser controlada a largo plazo por métodos artificiales. Los métodos artificiales nunca dan resultados fructíferos. Entonces, filosóficamente, podemos elevarnos al plano de auténticos trascendentalistas, controlando la mente mediante el proceso de pensar en Krishna. Pensar en Krishna es la función natural de la mente. Es decir, cuando la mente tiene pensamientos y deseos materiales, está en un estado condicionado. Pero cuando la mente se absorbe en Krishna, entonces se encuentra en su posición natural y cumple su función propia. Entonces, si bien muchos de nosotros día a día desempeñamos diferentes tipos de trabajos, diferentes tipos de deberes, nos ocupamos con situaciones específicas que tenemos que resolver, aún así como practicantes de Bhakti Yoga tenemos el deber de controlar nuestra mente. La mente se controla pensando en Krishna. Y la mejor forma de pensar en Krishna es meditar en el Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. La meditación en el Maha Mantra Hare Krishna es la forma más natural, más espontánea y más fructífera para poder absorber nuestra capacidad de pensar en el plano trascendental. Y este punto es el aspecto práctico de esta forma de lograr un control de la mente. Siguiendo con la primera variable de análisis, que es el aspecto interno del alma autorrealizada, además de que agotó todo tipo de especulación mental, llegando a la conclusión de que Krishna es el origen de todo, además de que el trascendentalista tiene la capacidad de controlar su mente porque absorbe su pensar, su sentir y su desear en Krishna y en el servicio relacionado con Krishna, también a nivel interno, el trascendentalista que se encuentra en estado de elevación espiritual auténtica, se caracteriza por ser introspectivo. Es decir, si bien nosotros como occidentales tenemos experiencia de que en esta parte del mundo hay diferentes religiones, diferentes tipos de práctica espiritual, diferentes formas de rituales, la conciencia de Krishna como proceso de Bhakti Yoga tiene un aspecto muy particular que, entre otras tantas cuestiones, diferencian al Bhakti Yoga del resto de las religiones. Y es que conciencia de Krishna no es un proceso que esté 100% anclado en la fe. Por supuesto que al leer el Néctar de la Devoción de Rupa Goswami, sabemos que uno comienza su vida espiritual por sadhu sangha, que uno tiene que tener cierto grado de fe, aunque sea inicial en el proceso, y que por el contacto con trascendentalistas esa fe se va desarrollando. Pero el punto es que un verdadero trascendentalista avanzado, tal como ISKCON propone que un trascendentalista debería ser para alcanzar el óptimo nivel en la vida espiritual, no puede quedarse ni en el plano de la especulación mental, ni en el plano de la fe ciega, sino que un trascendentalista inteligente y avanzado es introspectivo
porque, por un lado, su vida espiritual se basa en la fe. Por un lado, su vida espiritual se nutre de actos de devoción, pero esa devoción es inteligente, porque está respaldada por conocimiento filosófico. Es decir, que la religión sin filosofía es fanatismo, es sentimentalismo, es algo que produce divisiones, es algo que produce dogmas ilógicos, es algo que produce incluso violencia, porque la gente que es fanática religiosa piensa mi religión es verdadera, la tuya es falsa, y así es como hubo cruzadas, así es como hubo gente quemada en hogueras, matanzas, así es como, por ejemplo, los españoles, cuando vinieron a conquistar América Latina, exterminaron la fe, exterminaron la religión y exterminaron la vida de los pueblos originarios por considerar que su fe era falsa, que sus dioses eran falsos. Entonces, toda religiosidad que no tiene su debido fundamento filosófico es peligrosa, porque genera gente violenta, gente sectaria, gente fanática. Pero por otro lado, todo posicionamiento filosófico que no comprenda metafísicamente a Dios como causa de todo y que en la práctica no busque el restablecimiento de la relación eterna que el ser individual tiene con Dios, es pura especulación mental e incluso puede caer en el nihilismo, en el pensar que no hay un fundamento, que no hay un Dios, que no hay verdad, que no hay motivo para ser virtuoso ni para hacer el bien y todo lo demás. Entonces, además de que un trascendentalista avanzado comprende a Krishna como el fundamento de toda realidad, además de que un trascendentalista avanzado controla su mente porque absorbe su capacidad de pensar, sentir y desear en el proceso de Bhakti Yoga, internamente el trascendentalista avanzado es introspectivo porque es una persona equilibrada, donde su acto de fe y su espiritualidad está debidamente fundamentada en el conocimiento filosófico que nos dan las yastras. Y por eso los verdaderos trascendentalistas, que se encuentran más allá del condicionamiento material, son introspectivos, no son sentimentales, no son fanáticos, no son sectarios. Tienen la capacidad de valorar y ser entusiastas respecto de su propio proceso de avance espiritual y a su vez también son respetuosos con personas que tienen otros tipos de procesos de avance espiritual. Entonces, continuando con las características que posee aquel que está situado en un plano verdaderamente trascendental, ahora vamos a abordar los aspectos externos. En sentido externo, ¿cómo puede uno reconocer al verdadero trascendentalista? A través del oído. Por eso el proceso de Shravanam es el proceso que opera como elemento fundamental en los diferentes angas que componen el Bhakti Yoga. A partir del oír se desarrolla el cantar, el recordar, etc. Entonces, cuando un trascendentalista utiliza su capacidad de habla, es una persona inteligente, es una persona introspectiva, es una persona filosófica, es una persona que tiene claridad de objetivo, claridad de propósito, que conoce la meta suprema de la existencia y que entiende cómo beneficiar a otros. Es decir, si nosotros estudiamos el Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 2, titulado Divinidad y Servicio Divino, Sutta Goswami está respondiendo las preguntas de los grandes sabios de Naimisharanya, encabezados por Shaunaka Rishi. Pero antes de responder las preguntas, él alaba las preguntas de los sabios, diciendo que esas preguntas son idóneas, porque son preguntas centradas en Krishna. Y ese tipo de preguntas pueden traer el máximo bienestar general a todos y son el único tipo de preguntas
que pueden satisfacer por completo el yo. Entonces, esto es la respuesta que da Sutta Goswami en el capítulo 2 a las preguntas que plantearon en el capítulo 1, llamado las preguntas de los sabios, donde este conjunto de sabios reunidos en el bosque de Naimisharanya para ejecutar un sacrificio de 1000 años, con el deseo de complacer al Señor Supremo y a sus devotos, y luego de haber glorificado la educación y el carácter de Sutta Goswami, ellos le preguntan ¿cuál es el conocimiento que puede satisfacer por completo al yo? ¿Cuál es el máximo y absoluto bien para la gente en general? ¿Cuál es la esencia del conocimiento védico? Entonces, ante estas preguntas, Sutta Goswami va a decir que cuando la capacidad de habla, cuando nuestra capacidad de poder ser inquisitivos se centra en Krishna, entonces ahí es que se deriva el máximo y absoluto bien para la gente en general. Entonces, una característica externa de un trascendentalista verdaderamente avanzado es que él sabe qué necesidad tiene la gente. Él sabe cómo satisfacer los deseos más profundos de la gente, pero no los deseos relativos, no los deseos superficiales, sino los deseos que están enraizados en la propia estructura ontológica del ser. Y como el alma espiritual es parte de Krishna, y como el alma espiritual que se encuentra en el mundo material no se ve satisfecha por nada externo, sino que tiene la necesidad de restablecer su relación amorosa y eterna con Krishna, es que la característica externa de un alma autorrealizada es que cuando habla, no habla de temas banales, no habla de temas superficiales, sino que buscando el máximo y el absoluto bien para la gente en general y para todas las entidades vivientes. El trascendentalista habla acerca del nombre, acerca de la forma, de las cualidades y de los pasatiempos de Krishna. Porque cuando la capacidad de hablar se centra en Krishna y cuando la capacidad de oír se centra en Krishna, tal como afirma el primer capítulo del primer canto del Bhagavatam, se eleva tanto el que habla como el que escucha cuando el tema del diálogo está centrado en Krishna. Y no es casual que cuando Srila Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON, vino a Occidente, él no trajo grandes riquezas materiales, él no trajo grandes edificios, él no trajo grandes seguidores. Él trajo obras filosóficas trascendentales. Él trajo las Shastras, porque en las Shastras se expone el conocimiento acerca de Krishna. Y es este conocimiento el que puede traer el máximo y el absoluto bien para la gente en general. Y observen, por favor, que no estoy haciendo esta afirmación de una manera dogmática, sino que estoy dando la debida fundamentación filosófica del por qué. Dado que el alma es espiritual, dado que el alma es parte de Krishna, y dado que el alma no puede estar satisfecha si no revive su relación eterna y amorosa con Krishna, el hablar acerca de Krishna, el oír acerca de Krishna, el recordar a Krishna es fundamental en el proceso de avance espiritual. Y por eso Srila Prabhupada vino a Occidente trayendo baúles con la edición del Srimad Bhagavatam. Entonces, habíamos visto que un trascendentalista es una persona que cuando habla de temas con sentido, de temas trascendentes, temas que traigan un beneficio real para las almas condicionadas. Y observemos que esto también coincide con las cualidades que debe tener una persona para ser aceptada como maestro espiritual. En el Upadeshamrita de Rupa Goswami, en el primer shloka, se explica todos los aspectos que debe tener bajo control una persona para poder iniciar discípulos en todo el mundo. Y uno de esos aspectos es poder tener la capacidad de habla bajo control. Y esta capacidad se logra controlar cuando al hablar
uno expone temas relacionados con la ciencia espiritual. Otro punto importante en el aspecto externo, y es que un verdadero trascendentalista es osado y activo en la práctica del Bhakti Yoga. Observemos que Srila Prabhupada, a una edad muy avanzada, él dejó la India y asumió muchísimos riesgos para viajar a Occidente. Y en ese sentido, Srila Prabhupada fue un ejemplo de un alma autorrealizada completamente osada. Srila Prabhupada no sabía con qué panorama se iba a encontrar en el mundo occidental. Y aún así, él fue osado, nada lo detuvo. Y evidentemente, además de ser osado, Srila Prabhupada fue sumamente activo. Yo recuerdo cuando leí el Srimad Bhagavatam, 10º canto, si mal no recuerdo, el Brahma Vimohana Lila, el pasatiempo de la confusión de Brahma, hay una nota final que explica que ese fue el último capítulo del Bhagavatam que tradujo Prabhupada. Si estoy equivocado, por favor, corríjanme. Porque en ese momento Prabhupada dejó de manifestar sus pasatiempos visibles para todos nosotros. Entonces, muchas veces yo me planteé que una de las formas de honrar a Prabhupada es estudiar el Srimad Bhagavatam, porque Srila Prabhupada hizo un gran esfuerzo para que todos nosotros podamos tener esta filosofía trascendental. Y Srila Prabhupada, hasta el último momento de su vida, tradujo para todos nosotros el Srimad Bhagavatam. Y es una obra que es muy querida para los Vaishnavas, porque es el Amala Purana, el Purana Inmaculado, y porque habla de los pasatiempos de Krishna y de sus devotos. Así que Prabhupada fue activo hasta el último instante, traduciendo para todos nosotros. Y una forma de homenajear a Prabhupada, una forma de mostrar nuestra gratitud hacia nuestra acharya es estudiar sus libros y ponerlos en práctica en la medida de nuestras posibilidades. Porque Prabhupada siempre fue osado y Prabhupada siempre fue activo en el servicio devocional. Y esa es una de las grandes características que tiene un alma verdaderamente autorrealizada. Si uno no se encuentra más allá de las modalidades, no podría haber, una persona común no podría haber hecho lo que Srila Prabhupada hizo. Es evidente que Srila Prabhupada en todo momento está situado en el plano trascendental. Si no, no podría haber sido tan osado y no podría haber sido tan activo. Otro punto importante es que aquel que está en la etapa avanzada de la vida espiritual no se deja influir por el apego o la aversión. Hay muchas formas de explicar esto, pero justamente en este momento quisiera abordar un entendimiento de esta afirmación dentro del siguiente contexto. Nosotros obtuvimos de Srila Prabhupada este regalo incomparable, que es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Srila Prabhupada construyó una casa en la que puede vivir el mundo entero, y ahora es nuestro deber impulsar a ISKCON. Ahora es nuestro deber que, utilizando las cualidades de trabajo que cada uno tiene, algunos serán brahmanas, otros serán kshatriyas, otros serán vaishyas, otros serán shudras, pero el punto es que dentro de esta gran casa que Srila Prabhupada construyó para todos nosotros, independientemente de nuestra naturaleza, independientemente de nuestras cualidades de trabajo, todos podemos hacer nuestro aporte. Todos podemos utilizar nuestras cualidades de trabajo en el engrandecimiento de este movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Y a veces sucede que cuando tenemos que trabajar en equipo con otros Vaishnavas, hay Vaishnavas amigos que nos caen muy bien, que nos complace mucho estar con ellos prestando servicio. Pero a veces hay Vaishnavas que tienen un carácter difícil, un carácter áspero, que no son muy agradables, y sin embargo, aún así, tenemos que formar parte de ISKCON y superar nuestro apego y aversión y trabajar todos juntos para la difusión del movimiento de Sankirtan. Podemos prestar servicio con devotos que nos caen bien, a veces podemos prestar servicios con devotos que no nos caen bien,
pero hay que estar más allá del apego y la aversión para que todos seamos un gran equipo trabajando en esta misión de ISKCON, liderados por Srila Prabhupada y el GBC. Y este punto es muy importante. A veces por apego decimos esto lo hago porque me gusta, a veces por aversión digo esto lo evito porque no me gusta, pero aún así hay que ejecutar cierta tapasya. Aún así hay que intentar superar el apego y la aversión y contribuir con lo mucho o lo poco, con lo que cada cual puede colaborar para llevar adelante este movimiento de Sankirtan de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y ese punto es muy importante. Otra característica que tiene un trascendentalista avanzado es que abandonó todo deseo de complacencia de los sentidos. Nosotros en ISKCON recibimos a través del maestro espiritual un estándar de iniciación. A lo largo de la vida tenemos el desafío de adaptarnos a ese estándar. Y el punto es que en ISKCON tenemos el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, tantos textos, pero a veces nos encontramos con personas fuera de ISKCON que quieren hablar de temas sumamente íntimos de la vida espiritual. Nos encontramos con personas que quieren directamente zambullirse en los pasatiempos íntimos de Radha y Krishna. Srila Prabhupada a eso lo llamaba Prakrita Sahajas, o directamente, en algunos significados del Bhagavatam, Prabhupada denomina a estas personas Sahajas, personas que directamente van al 10º canto del Bhagavatam, personas que directamente van a los pasatiempos de Radha y Krishna, pero sin estar debidamente purificados por la práctica del sadhana bhakti. Entonces, tenemos que estar muy alerta, los miembros de ISKCON, respecto de aquellos que son pseudo devotos o pseudo trascendentalistas, porque no es compatible hablar de Radha y Krishna, hablar de los pasatiempos íntimos de Radha y Krishna, sin seguir las reglas y regulaciones del Bhakti Yoga. Entonces, no es compatible querer entrar en el rasa conyugal de Radha y Krishna cuando uno todavía está en una etapa burda de complacencia material de los sentidos. Entonces, un trascendentalista verdaderamente avanzado abandonó todo el deseo de complacencia de los sentidos. Ahora, no abandona la capacidad de complacer sus deseos, sino que redirecciona el deseo, sublima el deseo, eleva el deseo. Es parte del ser vivo tener la capacidad de desear. Pero el deseo está mal orientado cuando se vuelve deseo de complacencia sensorial. Por eso, en realidad, el devoto puro también desea, pero desea en relación con la práctica del Bhakti Yoga. Desea en relación con seguir la instrucción del maestro espiritual, desea en relación con expandir el proceso del Bhakti Yoga dentro de ISKCON, desea en relación de poder elevarse cada vez más para poder manifestar un amor genuino por Radha y Krishna. Entonces, no confundamos, el deseo es algo natural, lo que es incorrecto es el deseo material. Hay que elevar el deseo de la materia hacia el espíritu, y eso es posible a través del sadhu sangha, de la instrucción del maestro espiritual y del contacto con los libros de Srila Prabhupada. Y obviamente, en el aspecto externo, el trascendentalista avanzado se caracteriza a partir de la analogía de la tortuga. La tortuga es un tipo de animal que ante algún tipo de peligro puede guardar dentro de su caparazón sus extremidades y su cabeza. Y así como un trascendentalista avanzado controla los deseos materiales, también un trascendentalista avanzado controla sus sentidos a voluntad. Y en uno de los significados del capítulo 2, Srila Prabhupada explica la manera natural de controlar los sentidos, dando el ejemplo de Ambarish Maharaj. Es decir, uno puede controlar la capacidad de oír cuando escucha acerca de los pasatiempos de Krishna, uno puede controlar la capacidad de oler
al oler las flores ofrecidas en el altar, uno puede controlar la capacidad de la lengua a través de aceptar los remanentes del Señor, las hojas de tulasi. Uno puede, de alguna manera, controlar la capacidad del tacto de la mano, como hacía Maharaj Ambarish, limpiando el templo de Krishna, utilizando la cabeza para ofrecer reverencias ante la deidad. Es decir, que el control de los sentidos no debe ser por represión. El control de los sentidos no debe ser artificial. El control de los sentidos debe darse cuando los sentidos se ocupan en el servicio del amo de los sentidos, de Krishna mismo. Otro punto importante es que un trascendentalista avanzado no se ve demasiado afectado por las miserias del mundo material. Es decir, hay miserias que nos provocan el cuerpo y la mente, hay miserias que nos provocan agentes externos, entidades vivientes externas, hay miserias que nos provocan las inclemencias climáticas, los devas, los semidioses, pero aún así un trascendentalista no se resiente ante el bien o el mal relativo que le toque experimentar en el mundo material y es activo y osado en la práctica del servicio devocional, tanto en los buenos momentos como también en los aparentes malos momentos, producto de la embestida de las triples miserias del mundo material. Ahora bien, otra característica que posee un trascendentalista avanzado es que acepta a Krishna como lo absolutamente bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que un trascendentalista avanzado no está haciendo una apuesta por las dudas en la vida espiritual. No es que un trascendentalista avanzado dice, bueno, yo voy a practicar Bhakti Yoga, pero por las dudas también voy a adorar a Indra y a Brahma y a Ganesha y a Shiva, por las dudas, a ver si algún semidios me puede proveer lo que Krishna no me da, sino que un trascendentalista avanzado no se enrieda con causas secundarias. Es decir, podemos ver que las personas en función de las modalidades que las afectan tienen diferentes ideas del bien y también diferentes ideas de cómo beneficiarse en la vida. Y un trascendentalista avanzado no cae en buscar soluciones materiales a los problemas de la existencia. Un trascendentalista avanzado no cae en la piedad material, la filantropía material, la compasión material, sino que entiende que hay un remedio que puede curar todas las enfermedades, y es la práctica del Bhakti Yoga. No es que un trascendentalista verdaderamente avanzado va a pensar que, bueno, tenemos que dedicarnos a procesos secundarios de avance espiritual o de caridad material o de beneficencia material. No, Srila Prabhupada decía, cante Hare Krishna y sea feliz. O sea, un trascendentalista avanzado entiende que el Yuga Dharma, la práctica espiritual esencial en Kali Yuga, es el canto del Maha Mantra Hare Krishna. No la práctica de rituales védicos y sacrificios para elevarse a planetas celestiales. Tampoco la práctica de Kali Yuga es la especulación filosófica árida para distinguir en sentido lógico la materia del espíritu. Ni tampoco en Kali Yuga la práctica es el yoga místico para obtener poderes yógicos. En Kali Yuga la práctica central es el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Y Krishna es el bien en sentido absoluto. Y a través del canto de Hare Krishna se transforma la conciencia, a través del canto de Hare Krishna se transforma la sociedad. Como dice el Srimad Bhagavatam, la literatura trascendental puede provocar una revolución en una sociedad mal dirigida. El bien absoluto en este sentido es Krishna, y Krishna se manifiesta en forma del Srimad Bhagavatam, en forma del Maha Mantra, en forma de la deidad, en forma del Bhagavad Prasad. Y cuando uno toma beneficio de todas esas formas en que se manifiesta Krishna, y cuando uno comparte ese beneficio con otros, ahí podemos traer el absoluto y máximo bien para toda la gente en general. Y otro punto importante es que para un trascendentalista verdaderamente avanzado, todo este proceso en el cual se agota toda capacidad de especulación mental, llegando a la conclusión de que Krishna es el origen de todo, controlando la mente al pensar en Krishna,
ser introspectivo, por estar dotado de conocimiento filosófico, el hablar acerca de Krishna y temas relacionados con él, el ser osado y activo en el servicio devocional, el no dejarse influir por el apego o la aversión de tipo material, el abandonar todo tipo de deseos materiales, el controlar los sentidos a voluntad, el no ser afectado por las triples miserias del mundo material, el aceptar a Krishna como lo bueno en sentido absoluto. Todo esto no es algo teórico, todo esto no es algo puramente intelectual, todo esto no es simplemente una filosofía abstracta, sino que todo esto en sentido finalístico, que es el tercer eje de análisis de las cualidades de un trascendentalista, hace que un trascendentalista pueda experimentar satisfacción del ser. Es decir, toda esta filosofía no es teórica, toda esta filosofía es para ser llevada a la práctica. Y el resultado es, uno de los resultados es la satisfacción interna. Esto no es teoría, esto no es algo árido, esto no es una imposición mental artificial. Esta filosofía puede comprobarse en la medida que uno está satisfecho en sentido espiritual. Es decir, otro aspecto finalístico, según el capítulo 2 del Bhagavad Gita, del cultivo de todas estas cualidades trascendentales, tiene que ver con que el trascendentalista que conquistó todas estas virtudes es una persona no solamente satisfecha, sino también una persona interiormente serena. No es alguien que se agita fácilmente, es una persona de conciencia estable, caracterizada por una serenidad que aquel que está absorto en lo material no puede siquiera imaginar. Esta satisfacción del ser, esta serenidad, trae un estado de paz que es la base para alcanzar un estado superior de felicidad. Es decir, la vida espiritual no es un martirio para un trascendentalista. La vida espiritual no es un esfuerzo externo o artificial, sino que toda la vida espiritual de un trascendentalista avanzado que de hecho alcanzó las virtudes más elevadas, hacen que se encuentre plenamente satisfecho en el ser, que se encuentre plenamente sereno, plenamente pacífico, plenamente feliz. Y además, este proceso de vida espiritual y todas estas cualidades, tal como afirma Krishna en el capítulo 2 del Bhagavad Gita ante Arjuna, hace que el trascendentalista sea merecedor de alcanzar mukti, de alcanzar la liberación espiritual. Entonces, el Bhagavad Gita no es una obra que nos presente hipótesis o especulaciones mentales. El Bhagavad Gita es una filosofía que eleva la conciencia y al elevar la conciencia transforma el carácter. Y tenemos que entender cómo se opera esa transformación de carácter en el sentido de adquirir virtudes que nos definen como trascendentalistas. Esas virtudes todavía no las he conquistado, pero al menos es importante estudiarlas para saber qué tipo de personalidad, qué tipo de carácter, qué tipo de actitud debería manifestar un miembro avanzado dentro de ISKCON. Y otro punto muy importante, a veces en la vida espiritual, sobre todo cuando uno es un practicante neófito, tiende a creer que es un espiritualista avanzado, perfecto, que ya tiene, como decimos en Argentina, la vaca atada. Pero no es así. En el Bhagavad Gita hay un significado de Prabhupada donde él dice que uno puede analizar cuán avanzado está de hecho en la vida espiritual tomando en cuenta si adquirió las cualidades trascendentales o no. Entonces es una quimera, es un sueño, es una ilusión pensar que uno es un trascendentalista avanzado si todavía no llegó a la conclusión de que Krishna es la causa de todo, si todavía uno no controla su mente, si todavía uno no es introspectivo, si todavía uno no centra su capacidad de hablar en Krishna, si todavía uno no es osado y activo en el Bhakti Yoga, si todavía uno sigue influenciado por el apego o la aversión, si todavía uno no abandonó los deseos materiales,
si todavía uno no controla los sentidos a voluntad o si uno todavía sigue siendo afectado por las triples miserias del mundo material, si todavía uno no comprende que Krishna es lo máximo bueno en sentido absoluto, y sobre todo si uno no se encuentra satisfecho o pacífico o feliz. Entonces, Krishna es muy analítico en la exposición de todas estas cualidades y esperemos que a partir de la práctica del sadhana bhakti, del sadhu sangha, del poder seguir la instrucción del maestro espiritual, podamos todos alcanzar este carácter del sabio, dotado de virtudes completamente trascendentales. Hare Krishna, muchas gracias. Muchas gracias, Prabhu, por su disertación. Realmente estamos muy alegres. Yo recuerdo haber escuchado muchas de sus clases. Ahora, escuchando su clase, lamento no seguir con esa buena costumbre, pero vamos a retomarla porque he visto muchas plataformas que usted da clases, muchas de Argentina y otras. Si alguien desea hacer una pregunta, puede hacerlo levantando la mano acá por Zoom, pero yo tengo, bueno, un par de preguntas, pero para comenzar quisiera formular una, ya que Sí. en Facebook no tenemos ninguna por el momento. Bien, Ramanitai Prabhu, Sí. yo quisiera por favor que todas las preguntas me las lea usted, porque estoy transmitiendo desde el celular y no puedo ver desde acá las preguntas bien. Si usted me las lee, yo estaría muy agradecido. Sí, justo iba a hacer eso. Lo que le quería decir era si se escucha bien, se escucha lo que hablo, ¿no? ¿Se escucha perfectamente o no? Sí, perfecto. Ya, entonces voy a leer mi primera pregunta y después vemos si hay más preguntas. Por el momento no veo. ¿Cómo no desanimarse si es que uno está practicando la conciencia de Krishna por muchos años y que ve que aunque ha progresado en muchos aspectos, aún no puede sobrepasar ciertos anartas? Bien, ¿cómo no desanimarse? Bueno, básicamente es una pregunta muy relacionada conmigo porque yo tengo muchas anartas. Entonces, es una muy buena pregunta. Hay 2 o 3 factores que siempre son para mí causa de entusiasmo y de no desanimarme. Número 1, establecer una comparación. ¿Cuál era el carácter? ¿Cuál era mi carácter cuando recién comencé el proceso y cuál es mi carácter ahora? Y esto creo que es aplicable a todos los practicantes de Bhakti Yoga. Es decir, Srila Prabhupada estableció el estándar más elevado de vida espiritual y Srila Prabhupada no nos vino a traer una religión piadosa material. O sea, en el Bhagavad Gita, capítulo 7, dice que hay 4 clases de personas piadosas que se acercan a Krishna. El que sufre, el que necesita dinero, el indagador y el que busca conocimiento acerca del absoluto. Pero ninguno de esos 4 son devotos puros. O sea, Srila Prabhupada vino a traernos un proceso para alcanzar el servicio devocional puro, no religiosidad piadosa. Entonces, el punto es que el servicio devocional puro, y sobre todo el amor puro por Krishna, es muy difícil de obtener. Entonces, el estándar que estableció Prabhupada para los miembros de ISKCON es altísimo en cuanto a la meta que queremos alcanzar. Y después de muchos años de práctica, uno puede sentirse desanimado porque todavía no alcanzó ese estado. Pero, por otro lado, si uno compara dónde estaba al principio y dónde está ahora, eso trae alegría y trae entusiasmo, porque a pesar de todas las anartas que muchos conservamos, que yo conservo en particular, también uno desarrolló en todos estos años un gusto por el sadhu sangha, uno desarrolló en todos estos años un gusto por el Krishna Katha, uno desarrolló en todos estos años un gusto por el kirtan, por la yapa, por las yastras. Entonces, eso tiene que animarnos muchísimo, pero muchísimo, porque el más leve apego que tengamos al servicio a Krishna va a ser un motor que nos va a impulsar siempre a avanzar en la vida espiritual, siempre. Otro punto importante, cuando nosotros ofrecemos oraciones a Chaitanya Mahaprabhu, decimos que es el Señor más misericordioso y el Salvador de los más caídos. Entonces, si uno es un caído, tiene que
saber que Chaitanya Mahaprabhu es el salvador de los más caídos. Y eso es un motivo de entusiasmo, es un motivo de alegría. El hecho de cómo uno conquista ese entusiasmo, bueno, hay muchísimos procesos, o cómo uno no se desanima cuando uno entiende que Chaitanya Mahaprabhu vino a darle su misericordia a gente como nosotros. Pensemos que por la gracia del Señor Chaitanya y el Señor Nityananda fueron redimidos personajes tan nefastos como Yagai Madai. Ninguno de nosotros comete las actividades pecaminosas de Yagai Madai. Entonces podemos tener la confianza, la convicción en nuestro corazón de que el Señor Chaitanya y el Señor Nityananda nos van a dar su misericordia. Nos están dando su misericordia. Y eso es motivo de tener alegría en la práctica del bhakti. Porque Chaitanya Mahaprabhu está acá para gente como nosotros, que hemos sido melechas, que hemos comido carne, y sin embargo, el representante de Chaitanya Mahaprabhu, que es Srila Prabhupada, vino al mundo occidental sin apego, sin aversión material, y trajo un proceso que es válido para todos. Para todos. Y otro punto muy importante que a mí me entusiasma mucho es una cualidad que se describe de Krishna en el Néctar de la Devoción, que dice que Krishna es un juez experto. Entonces, por ejemplo, cuando el señor Ramachandra estaba construyendo el puente hacia Lanka, Hanuman llevaba rocas enormes, montañas, para servir al señor Ramachandra. Y en un momento también había, ayudando al señor Ramachandra a construir el puente, unas ardillitas. Las ardillas son animales chiquititos y apenas podían llevar un poquito de carga en la espalda. Y sin embargo, en un momento, a pesar de que Hanuman llevaba una carga enorme y las ardillas llevaban una carga pequeña, el señor Ramachandra fue un juez experto. Y no es que la devoción por Ramachandra que tenían las ardillas fuera menor que la devoción a Ramachandra que tenía Hanuman. Entonces, el señor Ramachandra estaba tan feliz con el esfuerzo supremo que estaban haciendo esas pequeñas ardillas, que les acarició el lomo. Y a partir de ese momento, las ardillas comenzaron a tener en su espalda 3 rayas. Y eso lo explica Mahanidhi Swami en su libro Apreciando a Sri Vrindavan Dham. ¿Qué significan las 3 rayas en el lomo de las ardillas? Que por más que hagamos un mínimo esfuerzo en la vida espiritual, pero que el esfuerzo sea sincero y esté guiado por las 3 líneas que tienen las ardillas. Y las 3 líneas son Guru, Sadhu y Shastra. Por más que estemos descualificados, por más que la vida espiritual nos cueste, si damos lo mejor de nosotros, siguiendo a Guru, Sadhu y Shastra, el Señor Supremo, que es un juez experto, va a estar totalmente complacido con nosotros. Tal como el Señor Chaitanya estuvo complacido con las ardillas. Y a partir de ahí las acarició en su espalda y dejó esas 3 marcas, como recordatorio para todos nosotros. Entonces, en ISKCON va a haber grandes devotos como Hanuman, y tal vez algunos seremos insignificantes ardillas. Nosotros, desde la visión externa, vemos quién es mejor y quién es peor, y quién está más rendido y quién no. Pero Krishna es un juez experto, y realmente Él ve que a pesar de nuestras anartas, estamos dando nuestro mejor esfuerzo. Y es una causa de entusiasmo para superar el desánimo, saber que Krishna es un juez experto y que Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Y que Él va a estar complacido con nosotros si damos nuestro mejor esfuerzo en nuestra mínima o máxima capacidad, siguiendo la instrucción de Guru, Sadhu y Shastra. Muchas gracias, Prabhu. Muy buena su respuesta. Muy considerada. Yo voy a leer una de acá de Zoom que nos acaban de formular. Clau, supongo que es una madre, dice: el control de nuestros sentidos nos ayudará a trascender de manera espiritual. Entonces, ¿qué hacer con lo que nos quita paz y tranquilidad? ¿Cuál será la correcta actitud frente a familiares identificados con el mundo material
que afectan este proceso de control de los sentidos? Gracias por su respuesta. Bien, gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. A ver, el hierro para ser convertido en una espada, o el metal para ser convertido en una espada, tiene que ser forjado. Tiene que ser forjado con un proceso de calentamiento extremo, tiene que ser forjado a golpes de martillo, y de ese modo, por ese proceso de forja, una simple pieza de metal puede convertirse en una filosa espada. Entonces, por un lado, nosotros nos encontramos con placer y dolor por nuestro propio karma. En el capítulo 2 que justo hoy estuve exponiendo, Srila Prabhupada dice que un Vaishnava no debe enojarse con aquellos que le provocan cierto malestar, sino que un Vaishnava tiene que entender que si esto me sucede es por mi propio karma. Y además Prabhupada dice que un Vaishnava debe pensar así: si algo malo me sucede, en realidad me debería haber sucedido algo peor, pero Krishna es tan misericordioso que está reduciendo mi karma negativo a una mínima expresión. Entonces, eso número uno. Y número dos es que la vida espiritual, muchas veces uno se vuelve fuerte en la vida espiritual, pasando por lo que materialmente son buenas situaciones, pero también pasando por lo que materialmente son malas situaciones. Entonces, todo está ahí, lo bueno y lo malo, para forjar nuestro carácter espiritual. No tenemos que enojarnos con los instrumentos de nuestro karma, ni tenemos que enojarnos tampoco con las situaciones adversas, porque fundamentalmente las situaciones adversas, y sobre todo las situaciones más adversas, son las que nos provocan el dolor de la gente que queremos. Son las situaciones que nos permiten templarnos, son las situaciones que nos permiten fortalecernos como trascendentalistas, y que también nos permiten despertar en sentido filosófico y no ser ingenuos, y comprender que mi único refugio es Krishna, y no lo temporal, no los que hoy están y mañana no. Entonces, a veces las situaciones supuestamente negativas son una forma de elevar nuestra conciencia y restablecer nuestra relación con Krishna. Y una tercera respuesta es que una cualidad del Vaishnava es que es Titikshava Karunika, tolerante y misericordioso. En lo personal, yo me uní a ISKCON muy joven, a los 16 años. El año que viene van a ser 30 años que estoy dentro de ISKCON. Y mi familia, de origen católico, no podía comprender esta situación y realmente me pusieron muchos obstáculos para que yo pueda ir al templo y estar con los Vaishnavas y todo lo demás. Y sin embargo, un método que a mí me funcionó muy bien era llevar Mahaprasadam de las deidades a mi familia. Entonces, cuando hay gente que es adversa, cuando hay gente que nos provoca un malestar, no enojarnos con ellos, entender que es nuestro karma, entender que esa es la situación que nos permite avanzar en la vida espiritual, aprender a valorar a Krishna y a los Vaishnavas como aquellos con los cuales podemos autorrealizarnos, y a aquellos que son adversos, darles Mahaprasadam, darles prasadam, porque gradualmente el prasadam les va a cambiar la conciencia, y esto no lo digo teóricamente, sino que lo experimenté en mi propia vida personal. Espero que la respuesta haya servido. Ya, bueno, por el momento no hay otra pregunta, pero yo tengo una pregunta que ya había escrito. La voy a leer. ¿Por qué es importante para desarrollar un buen carácter una inteligencia filosófica? Bien, primero que hay que desarrollar inteligencia filosófica, porque sin inteligencia filosófica somos simples fanáticos. O sea, sin inteligencia filosófica nos volvemos sentimentales, corremos el riesgo de volvernos sectarios, corremos el riesgo de volvernos intolerantes,
corremos el riesgo también, si no hay filosofía en el proceso de vida espiritual, corremos el riesgo de no saber cuál es la meta de la vida espiritual. Entonces, si no tenemos una visión filosófica, podemos pensar que hay que servir a Dios para obtener riqueza, o que hay que servir a Dios para tener seguidores y fama, o que hay que servir a Dios para tener cargos elevados dentro de la institución, o que hay que servir a Dios para ir a planetas celestiales, o que hay que servir a Dios para desarrollar poderes místicos, o que hay que servir a Dios para liberarnos de manera impersonal en el Brahman. Y todo eso es incorrecto para un Vaishnava puro. Entonces, si cultivamos inteligencia filosófica a través del estudio de las Shastras, es para no ser fanáticos, para no ser violentos, para no ser sectarios, ni tampoco para pensar que la religiosidad es un conjunto de rituales vacíos que tienen como meta darnos algún tipo de placer material. Entonces, ser filosóficos es entender que estamos en este proceso con la meta de obtener Krishna Prema, amor puro por Krishna. Entonces, la filosofía nos muestra el camino correcto a seguir. Y además, también la filosofía es importante, la inteligencia es importante, que esté nutrida de conocimiento filosófico, porque si la inteligencia está nutrida de conocimiento filosófico, entiende cuál es el sentido de la vida, que es espiritual. Entonces la inteligencia puede controlar la mente y la mente controla los sentidos. Pero si nuestra inteligencia no está dotada de conocimiento filosófico, la que predomina en nosotros es la mente. Y la mente hoy nos dice, hoy me gusta ir al templo y cantar las rondas, mañana no, hoy quiero ser un devoto puro, mañana quiero ser una estrella de rock, o algo así. Entonces, lo que logramos al cultivar filosofía es afinar la inteligencia, iluminar la inteligencia con conocimiento trascendental, y la inteligencia va a llevar por buen camino a la mente, y la mente va a llevar por buen camino a los sentidos. Y además, si nosotros cultivamos el conocimiento espiritual dentro de ISKCON y lo llevamos a la práctica en la medida de nuestras posibilidades, vamos a conservar el legado de Srila Prabhupada en forma de servicio devocional puro. Porque si nosotros no leemos los libros de Prabhupada, si no nos volvemos inteligentes, entonces con el paso de los siglos se va a adulterar la práctica espiritual, se va a cambiar el legado de Prabhupada y se va a perder de alguna manera el legado puro que nos dio la Acharya. Y estamos en contra de eso. Queremos mantener las enseñanzas de Prabhupada, queremos mantener el legado de Prabhupada, y así como el proceso que Prabhupada nos trajo nos dio un beneficio a nosotros, si nosotros lo conservamos de manera pura, porque tenemos un entendimiento filosófico, vamos a poder transmitirlo puramente a otros para que este proceso de conciencia de Krishna siga beneficiando a muchísimas generaciones posteriores a nosotros. Y ese punto es muy importante. Ya que no tenemos otras preguntas, yo también quería hacer otra pregunta. ¿Cómo darnos cuenta cuando realmente no estamos especulando? ¿Y qué sería pues exactamente especular filosóficamente? ¿Cuál es lícito y cuál no es recomendable? Bien, buena pregunta. En realidad esa pregunta requiere una aclaración terminológica. La especulación filosófica es correcta, la especulación mental es incorrecta. Prabhupada explicaba la diferencia entre especulación filosófica y especulación mental. Por ejemplo, si Krishna dice, como dice en el capítulo 10 del Bhagavad Gita, texto 8, yo soy la fuente de los mundos materiales y espirituales y todo emanado de mí, y los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional con todo su corazón, si yo filosóficamente intento comprender de qué manera Krishna es el origen de todo, esa especulación es filosófica y es correcta. Pero cuando yo empiezo a especular, ¿será o no será Krishna el origen de todo? ¿Habrá otro origen que no sea Krishna? Ahí ya aparece la especulación mental. Entonces, la especulación filosófica, intentar comprender filosóficamente los enunciados de las Shastras, es importante y hasta es necesario para las personas que tienen naturaleza intelectual.
Ahora, lo que está mal es la especulación mental. ¿Cuándo nosotros notamos que hay especulación mental? Cuando comienza a haber desviaciones. Cuando uno comienza a transmitir ideas que no se encuentran en las yastras, cuando uno comienza a transmitir ideas que nunca las dijo Srila Prabhupada, cuando uno comienza a hablar de ideas o a predicar ideas que nunca fueron expresadas por los gurús de ISKCON, y cuando uno comienza a pensarse uno mismo como una autoridad espiritual competente de manera independiente de Guru, Yadu y Shastra. Entonces, cuando uno comienza a mezclar ideas de la filosofía védica con ideas de otras religiones, de otros procesos, y cuando uno comienza a querer armar como su propio proceso autoinventado, y ahí ya hay especulación. Porque como dice el Bhagavad Gita, el único que puede presentar un proceso genuino de religión es Krishna mismo. Eso lo explica Krishna en el capítulo 4 del conocimiento trascendental. Entonces, ¿cuándo estamos especulando? Cuando nos desviamos intelectualmente. Cuando no tomamos a Prabhupada como acharya, cuando no tomamos a las yastras como fuente de autoridad, cuando no tomamos al guru como fuente de autoridad, y comenzamos a inventar nuestra propia filosofía, nuestras propias ideas, nuestras propias prácticas. Ahí esa desviación es síntoma de especulación mental. Muchas gracias, Prabhu. Elena Doris, una devota, está pidiendo, por favor, decir su pregunta. Paul, ¿le puedes poner el micro o darle acceso al micro? Audio activado, Prabhu. Hare Krishna. Bueno. Yo la verdad que estoy muy impresionada con todas las enseñanzas, Prabhu. Este camino que usted ha descrito, evidentemente todos los pasos dan para ver y conocer a un verdadero maestro espiritual. O sea, esa es la medida, ¿no?, que yo he podido calcular. Que todo lo que realice a lo largo de su experiencia de vida, una persona, un devoto, puede llegar a ser un maestro espiritual, controlando la mente, siguiendo todos los principios. Y eso me parece me da mucha esperanza. Y bueno, tendría que haber más maestros espirituales porque, por ejemplo, yo estoy aquí en Bolivia y sigo aspirando yo a un maestro espiritual. Lamentablemente no hay esa relación continua con los maestros espirituales. Ese es un obstáculo para poder crecer, digamos yo, en mi deseo de seguir este proceso de conciencia de Krishna. Igualmente tuve la oportunidad de vivir en el Templo de Argentina y a realizar mucho servicio espiritual también ahí, viviendo 7 meses. Realicé un servicio en la Gurukula, en la salita de domingo de los niños, junto a la Madre Gandhárvika. Y bueno, mi pregunta es, ¿existimos muchas personas así que no hemos logrado iniciarnos, que estamos ahí intentando realizar un servicio, intentando conseguir un maestro espiritual? ¿Qué es lo que ISKCON hace para estas personas, referente a los maestros espirituales, referente a nuestro estado de que no estamos logrando concretar? Muchas veces he escuchado de que existen comunidades donde uno puede vivir y por ahí ser más firmes. Eso, quisiera que me explique de qué manera uno puede concretar este deseo de servir realmente a Krishna. No ser siempre un maestro espiritual, sino realizar estas actividades para uno mismo, para mí. Por ejemplo, yo realizarme como una persona consciente de Krishna, como un maestro espiritual, y a su vez también se me va a abrir seguramente muchas puertas, no lo sé, para poder predicar. Y también me preocupa el estado de mi muerte. Al final de mi muerte, no sé si voy a recordar a Krishna si no estoy iniciada. Bueno, gracias.
Bueno, muchísimas gracias por su explicación y en realidad hay varios puntos que resolver, porque es un tema muy amplio. Entonces, número uno, en la clase de hoy se habló de las cualidades que tiene una persona que de verdad está situada en el plano trascendental. Ahora bien, si a usted le interesa específicamente conocer las cualidades que debe tener sí o sí una persona para poder ser maestro espiritual, le recomiendo leer el texto número 1 del Upadeshambrita de Rupa Goswami, porque ahí específicamente ese texto habla del maestro espiritual. O sea, nosotros no podemos ser ingenuos, así como cuando uno está enfermo, no va a cualquier lugar a preguntarle a cualquier persona si le puede dar un tratamiento médico, sino que buscamos que nos recomienden un médico, que haya ido a la universidad, que tenga su título y que sepa diagnosticarnos y curarnos. Así como uno busca la salud material del cuerpo, uno tiene que buscar la salud espiritual del alma. Entonces, así como hay universidades que certifican que la persona estudió medicina, que está apta para ser un buen médico, el Upadeshambrita nos explica cuáles son los estándares espirituales que debe cumplir una persona para ser maestro espiritual. Entonces, les recomiendo, es un texto breve, el Upadeshambrita texto 1, y en el significado Prabhupada explica todo, todo. Es interesantísimo. Número 1, eso. Número 2, usted hablaba de la distancia que tenemos física con los maestros espirituales. Piense usted, Elena, que la mayor parte de los discípulos de Prabhupada no tuvieron contacto físico directo con Prabhupada. Entonces, este es un punto muy importante. O sea, el avance espiritual no depende del contacto o la cercanía física con el maestro espiritual. Piense que cuando se fundó ISKCON, fueron muy pocos los devotos que tenían trato cara a cara seguido con Srila Prabhupada. O sea, la mayoría de los devotos leían los libros de Prabhupada, o a veces Prabhupada visitaba el templo y después se iba y seguía viajando. Entonces no tenemos que preocuparnos ni lamentarnos por no tener contacto físico directo, constante con el maestro espiritual. Porque en realidad la conciencia de Krishna no trae avance por contacto físico, sino que lo que explican las Shastras es que hay dos formas de contacto con el maestro espiritual, Vapu y Vani. Entonces, por un lado, uno puede avanzar en la vida espiritual si está cerca del maestro espiritual, directamente con el maestro espiritual, eso por un lado. Pero por otro lado, si uno sigue las instrucciones del maestro espiritual, sin estar en contacto físico, directo y constante con el maestro espiritual, por seguir la instrucción, también uno avanza y avanza muchísimo en la vida espiritual. Así que no hay que estar muy deseoso de estar cerca físicamente del gurú o de que el gurú esté en mi templo o en mi ciudad. Es muy lindo, inspira mucho eso, es innegable que inspira, pero básicamente uno tiene que comprender cuál es la misión del maestro, cuál es la instrucción del maestro, y si uno sigue esa instrucción, aunque el maestro esté a miles de kilómetros de distancia, uno vive en su corazón con el maestro espiritual. Otra cosa importante, la iniciación es algo importante en la vida espiritual, pero básicamente la iniciación implica seguir un proceso de vida espiritual. Si uno ya está siguiendo un proceso de vida espiritual bajo la instrucción del gurú, aunque todavía no esté directamente iniciado, uno va a avanzar. Y va a llegar al momento de la iniciación formal. Y otra cosa muy importante, y vamos a algo todavía más práctico. Actualmente, el tema este del COVID fue una pandemia terrible para todo el planeta. Lamentablemente, muchos Vaishnavas han dejado el cuerpo, incluso gurús, por el tema de la pandemia. Hubo templos cerrados por meses, o por año incluso. Pero por otro lado, la pandemia nos benefició mucho porque nos conectó a todos. A todos. ¿Por qué? Porque casi todos los templos importantes están dando clases virtuales, están invitando devotos. Nosotros acá en Argentina tuvimos clases virtuales de Su Santidad Bhaktisundar Goswami, de Guru Prasad Swami, de Yadunandana Swami. El BBT largó un montón de cursos virtuales. O sea, la pandemia por un lado fue negativa, pero por otro lado fue positiva porque nos conocimos entre devotos de todo el mundo.
a través de programas virtuales. Hicimos amigos por todos lados. Encontramos gurús que nos inspiren por todos lados. Entonces, en un punto, a pesar de todo el dolor que trajo la pandemia, también trajo sus beneficios, porque estamos mucho más conectados y porque ya muchos templos, al principio por emergencia, empezaron a hacer programas virtuales, clases virtuales, y ahora ya los programas virtuales quedaron como algo establecido. Entonces, yo no sé cómo será la realidad en Bolivia. Es más, yo vi una página de Bolivia donde Maturesh Prabhu invitaba a gurus y estuvo re bueno. Entonces, acá en Argentina, el Departamento de Educación de ISKCON Argentina, volviendo al tema de la iniciación, armó el año pasado o el anterior un curso para discípulos. Entonces, si uno todavía no está iniciado, tal vez haya en su país curso para discípulos. Acá en Argentina participaron devotos y devotas de muchos países del mundo, y ahí uno puede comprender cómo cualificarse en esos cursos de discípulos, cómo cualificarse para la iniciación y cómo cualificarse para establecer un contacto formal con el maestro espiritual que quiere que a uno lo inicie. Así que hoy por hoy no hay que ni siquiera salir de casa para escuchar la clase del gurú, para escuchar la clase de los devotos, para tener el curso de discípulos, y hasta hubo devotos iniciados por Zoom. Así que hoy en día hay más posibilidades que nunca. Hay que tener mucho entusiasmo. Chaitanya Mahaprabhu nos está inundando de posibilidades. Hare Krishna. Entonces, no sé si hay más, alguien quiere hacer una pregunta más, pero si no es así, entonces podemos dar por terminado la ponencia, que estuvo muy buena. Realmente, en realidad, quedan muchas preguntas, porque realmente sus clases son muy filosóficas y dan ganas de sacarle más el jugo. Pero digamos que de alguna manera hemos llegado a un final natural, ¿no? Digámoslo así. Entonces, Paul, si deseas, por favor, pon los micros para que los devotos se despidan del devoto. Prabhu, Chitrak, Prabhu, deseamos que esto sea más seguido realmente de su clase. Sí. Inspirado mucho. Muchas gracias. Bueno. Es la primera en Perú, pero no es la primera online, y yo he visto muchas y son muy buenas. Bueno, yo quiero nuevamente agradecer a Prabhu Haribudi por la invitación. Quiero agradecer también a Prabhu Ramanitai por todo este servicio que está haciendo. Quiero hacer también mi agradecimiento a todos los devotos de ISKCON Chosica, que además también en aquel yatra tengo muchos hermanos espirituales. Y quiero agradecer a todos los miembros que estuvieron presentes en este encuentro. Quiero agradecerles a todos. Muchísimas gracias. Hare Krishna. Gracias, Hare Krishna, Prabhu. Gracias. Muchas gracias a usted, Prabhu. Realmente estamos muy inspirados. Gracias. Bueno, y cuando ustedes lo dispongan, Ramanita y Prabhu, si ustedes quieren, me avisan con tiempo y seguimos organizando clases con ISKCON Chosica. Estoy al servicio de ustedes. Muchas gracias. Y ahí todas las vidas de la Prabhupada. Jai Shila Prabhupada. Jai. Acá por el chat también están agradeciendo. La madre Clau, que usted le respondió, dice que muchas gracias por la respuesta. Y por Facebook también, Carolina Frank dice muchas gracias, Prabhu, por su clase. Yamuna Jivan Halda dice Hare Krishna. La madre Carolina Romero, que siempre está atenta a las clases, también dice Hare Krishna. Adwaita Thakur también, que siempre está atento a las clases, está muy feliz de su clase. Adwaita Thakur. Prabhu, sí, de Perú, de Huánuco. Muchas gracias, Prabhu, por su clase. A ustedes, Hare Krishna, que tengan buena semana. Toda la gloria a la Prabhupada, Hare Krishna. Likura Purnima. Ya, sí, estamos esperando eso. Hare Krishna. Sí. Hare Krishna.